Hola, en la clase de hoy vamos a realizar un ejercicio práctico de aplicación de la fórmula de las series de Fourier, en concreto de la serie trigonométrica de Fourier. En este ejemplo vamos a utilizar una función periódica continua a trozos. Entonces recordamos lo que dijimos de las funciones periódicas que son continuas a trozos. En estos casos lo correcto será establecer que la serie de Fourier correspondiente va a ser una aproximación a nuestra función f de t, continua a trozos. Entonces, en la expresión matemática asociamos nuestra función f de t, que es continua a trozos, periódica continua a trozos, la asociamos con la correspondiente serie de Fourier trigonométrica asociada, conectándola con un signo de aproximación, no con un signo de igualdad. Es decir, que decimos que más o menos esta función f de t es más o menos igual a sub 0 sobre 2 más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de 2pi n t mayúscula t más b sub n seno de 2pi n t mayúscula t. Una aproximación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta función periódica de periodo t mayúscula igual a 2 que nos definen solamente un periodo completo de esta señal. F de t vale 0 cuando t está comprendido entre menos 1 y 0 y o f de t vale 1 cuando t, variable independiente t, está comprendida entre 0 y 1. Bueno, una advertencia, aquí la t representa cualquier variable independiente, porque si fuera a representar el tiempo, ya sabéis que el tiempo no tiene valores negativos. Por lo tanto, consideramos en este ejercicio que nuestra variable independiente t va a representar cualquier cosa en general. Bien, entonces esta es la expresión matemática de esta función a trozos que veis aquí. Esta función a trozos, como veis, es un tren de pulsos infinito cuadrados y la representación matemática solo se centra en el primer periodo de esta señal. ¿Cuál es el primer periodo? Yo he considerado el primer periodo comprendido entre menos 1 y 1. Si el ancho de todo este periodo es precisamente 2 en valor absoluto, pero he escogido este periodo que va de menos 1 a 1, donde hay un trozo y otro trozo de la función, un escalón bajo y un escalón bajo, alto. Y estos trozos, su representación analítica es f de t igual a 0 o f de t igual a 1, escalón bajo y escalón alto. Los intervalos, como veis, de la variable independiente t van de menos 1 a 0 y de 0 a 1. Podría también escoger, para definir la función periódica este tren de pulsos cuadrados periódico, para definirla matemáticamente, podría escoger en vez de el periodo que va comprendido entre menos 1 y 1, el periodo del primer ciclo completo que va desde 0 a 2. Entonces habría que hacer un retoque aquí en la expresión matemática. En cualquier caso, yo he escogido la representación matemática de este tren de pulsos, esta que veis aquí, para un ciclo completo, y ese ciclo completo que esté comprendido entre menos 1 y 1, en vez de entre 0 y 2, que también podréis realizarlo entre 0 y 2. Bueno, pues en este ejercicio nos dice, dada esta función periódica, pues desarrollarla o expresarla en la serie trigonométrica de Fourier correspondiente. ¿Qué serie de Fourier trigonométrica tiene asociada esta función periódica de periodo t mayúscula igual a 2? Bueno, pues en la fórmula general que tenéis aquí, lo que interesa es calcular los coeficientes de Fourier, a su n y b su n. Si calculamos a su n, podríamos calcular ya directamente a su 0, aunque lo he hecho de forma independiente el cálculo de a su 0. Pero la fórmula de a su n también la podemos luego concretar para calcular el a su 0. En definitiva, con las fórmulas que os di en la lección anterior, podéis calcular el coeficiente de Fourier a su n y a su 0 y el coeficiente de Fourier b sub n, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular primero el coeficiente a sub 0. Bueno, pues aquí vamos a calcular primero el coeficiente a sub 0, este coeficiente, con la fórmula que estudiamos para a sub n particularizado para a sub 0, que es como decir n igual a 0, a sub 0. Utilizamos la misma fórmula que os expresé para a sub n, pero particularizado para n igual a 0. Y es esta la fórmula. Vamos a calcular a sub 0. Bien, vamos a ver despacito esto. A sub 0 es igual a 1 sobre t mayúscula dividido entre 2 por la integral desde menos t mayúscula dividido entre 2 hasta t mayúscula dividido entre 2 de la función
por el coseno de n por 2pi sobre t. Bien, como esta integral barre desde menos t medios hasta t medios, como podría barrer desde 0 hasta t mayúscula. O sea, barre todo un periodo. Desde t minúscula igual a esto hasta t minúscula igual a esto. Barre todo un periodo. Como la expresión matemática que tenemos se expresa un periodo completo desde t igual a menos 1 hasta 1, aquí tendríamos que poner desde menos 1 hasta 1. Pero ¿qué ocurre? Que la función desde menos 1 hasta 1 toma dos valores distintos. Toma 0 cuando t está entre menos 1 y 0 y la función toma el valor 1 cuando t está entre 0 y 1. Entonces, esta función f de t, esta expresión, puede tener dos expresiones, dos ecuaciones, o 0 o 1, al sustituirla aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir esta integral, que barrería desde menos 1 hasta 1, la dividimos en dos integrales. Una que barra desde menos 1 hasta 0, desde t igual a menos 1 hasta t igual a 0, y la otra segunda integral que barra desde 0 hasta 1. Entonces, en esta primera integral vamos a ver qué sucede en el interior y en esta segunda integral vamos a ver qué sucede en su interior. Están todo en corchetes porque antes vamos a sustituir los datos de lo que va fuera de todo esto. 1 sobre t sobre 2. Recordamos que t mayúscula era 2, con lo cual aquí queda 1 sobre 1, que es lo que he puesto aquí. Vamos a sustituir todos los datos del integrando de la primera integral. f de t. ¿Cuánto vale f de t cuando para el intervalo que va desde t igual a menos 1 hasta t igual a 0? Lo veis aquí. Desde t igual a menos 1 hasta t igual a 0, f de t vale 0, con lo cual lo ponéis aquí 0. Por coseno de n. N aquí vale 0 porque estamos hablando de a sub 0. El a sub n en general, pero particularizado para n igual a 0, que se llama a sub 0, que va a ser el primer coeficiente que vamos a calcular. Por lo tanto, aquí sustituimos un 0, ¿lo ven? 0 por pi por t. Por t, que es la variable independiente. ¿Y qué he hecho aquí? ¿Por qué sale por pi y por t? Porque la t mayúscula es 2. Si sustituís aquí un 2 y un 2 se nos van y nos queda 0 por pi por t. Bueno, ya veis que aquí cometí el lapsus de olvidar la t minúscula. Bueno, pues como decía, 0 por pi por t. Más la otra integral, que va desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, de la función f de t. Pero f de t, de 0 a 1, f de t vale 1, con lo cual aquí en el integrando colocan un 1. Antes colocábamos un 0 y aquí colocamos un 1, que multiplica el coseno y lo de dentro es lo mismo, el argumento es el mismo. Coseno de 0 por pi t, que ya lo expliqué antes, el mismo argumento, diferencial de t. Y ahora pues procedemos a resolver esta integral, estas dos integrales. Esta, como todo el integrando va a quedar un 0, 0 por coseno de 0, que es 1, 0 por 1 da 0, la integral esta, como integrando 0, pues su resultado es 0. Y esta integral, pues queda la integral de 1 por diferencial de t, que si la resolvéis os da t entre los límites de integración t igual a 0 y t igual a 1, se resuelve y da 1. 0 más 1 da 1, con lo cual la primera constante, o el primer coeficiente de Fourier, a sub 0, esto que vamos a acomodar en la fórmula general, a sub 0 va a ser 1. Vamos a calcular a sub n. A sub n, recordamos lo que era, a sub n es un término general. Como va a ser un término general, ya no va a dar un valor concreto como sub 0, va a ser un término que depende de n, o sea que va a ser una expresión, a sub n va a ser una expresión en función de la variable n. Recuerden que n era el contador del sumatorio, ¿verdad que sí? O sea que este a sub n, lo que vamos a encontrar en la fórmula que vamos a calcular ahora, vamos a encontrar una expresión de a sub n en función de n. Bueno, pues vamos a calcular el coeficiente Fourier a sub n. Utilizamos la misma fórmula que para a sub 0, solo que en a sub 0 sustituimos aquí en el argumento del coseno, donde está la n, lo sustituimos por n igual a 0. Ahora con a sub n dejamos la n del argumento del coseno tal como está. Y entonces realizamos la misma integral. Y de la misma manera que con a sub 0 barremos desde menos 1 a 0, una primera integral que va con el 1, 1 delante, y otra segunda integral que barremos desde t igual a 0 hasta t igual a 1, ¿de acuerdo? Y con el 1, 1 delante. Esta primera integral, como veis, da 0 porque hay un 0 dentro del integrando.
Y esta integral pues es la única que vamos a resolver. 1, 1 queda un 1 y entonces al final nos queda la integral desde 0 a 1 del coseno de n pi t diferencial de t. Y integramos esto respecto a la variable t. La n la consideramos como una constante a efectos de integración aquí, la n. Integramos respecto a la variable t. Nos da esto de aquí, lo resolvéis y lo que va a dar es 0. 1n sobre n pi que multiplica el seno de n pi t entre 0 y 1. Esto es el resultado de la integral de esto. Seno de n pi t dividido entre 1 sobre n pi. Esto todo es una constante, se va fuera del corchete y queda esta expresión, seno de n pi t entre 0 y 1. Lo resolvéis, le asignáis donde pone t, le asignáis el valor 1 y donde pone t le asignáis el valor 0 y restáis. Y lo que tenemos aquí es 0. Es decir, que a su 0, a su n, vale siempre 0 para cualquier valor de n. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente. Esto va a ocurrir muchas veces en series de Fourier. Lo que va a ocurrir es que no va a haber términos cosenos. A lo largo de esta serie de infinitos sumandos, cuando demos valores a la n para obtener el coseno y el seno correspondiente, pues no va a haber términos cosenos, porque el a su n siempre vale 0. O sea que este desarrollo en serie de esta correspondiente a esta función periódica únicamente va a tener el primer término a su 0 sobre 2, que hemos visto que da distinto a 0 y va a dar un medio aquí. Y luego va a haber una suma infinita de términos solo senos. No va a haber cosenos. Bueno, veremos si hay solo senos, porque todavía nos queda por averiguar el b sub n. Pero en principio, la suma infinita de términos senos y cosenos no va a tener términos cosenos, porque a su n siempre vale 0 para cualquier valor de n. Bueno, y ahora procedemos a calcular los coeficientes b sub n. B sub n tiene que dar también una expresión en función de n, porque es una expresión general para el coeficiente de Fourier b sub n. ¿Y b sub n cómo se definía? Pues 1 sobre t medios, la integral entre menos t medios a t medios de la función en sí, y ahora en vez de poner coseno en el integrando ponemos seno, y el argumento igual que antes. N por 2pi sobre t mayúscula por t minúscula diferencial de t. Y ya metemos datos del ejercicio. Esto va a quedar igual que antes, 1 sobre 1, porque t medios queda 1, 1 sobre 1. Y ahora la integral. Ahora vamos a barrer igual que antes. Si barremos a lo largo de todo un periodo, tenemos que fragmentar esto en dos integrales. Una que barra de menos 1 a 0, porque la función ahí vale 0. Y otro que barra desde 0 a 1, porque la función en este intervalo de 0 a 1, la función valía 1. Es la misma explicación que utilizamos para calcular a su n y a su 0. Dividir esto en dos integrales, en dos intervalos de t diferentes, desde menos 1 a 0 y desde 0 a 1. Bien, esta primera integral, la gran diferencia con a su n es que ambos integrandos que veis aquí tienen senos, mientras que en a su n ambos integrandos contienen cosenos. Bien, la primera integral, y de forma similar a la anterior, da 0, porque esto sigue siendo 0, f de t aquí, con lo cual esto no lo anulamos. Y nos queda esta integral, la integral desde 0 a 1 de 1 por el seno de n pi t diferencial de t. Y todo esto multiplica aquí fuera por el 1, 1, que son 1. Y esta integral resuelta nos da menos 1 sobre n pi, como es una constante, la sacamos afuera de este corchete, que multiplica el coseno de n pi t. Este es el resultado de integrar esto. Y ahora entre los límites de integración t igual a 0 y t igual a 1, lo resolvemos en el interior de este corchete, sustituyendo en donde pone t igual a 1 y t igual a 0, restándolos, y nos da esta expresión. Fijaros que en esta expresión he puesto menos 1 elevado a n. ¿Esto surge de dónde? Surge de el minuendo que hay aquí. El minuendo que hay aquí es sustituyendo t igual a 1 donde pone t, y ¿qué quedaría aquí? Coseno de n pi. Si recordáis de trigonometría, coseno de n pi, n es un número natural. Entonces, cuando n es impar, el coseno de pi es negativo. Y cuando n es par, el coseno de 2pi, de 4pi, etcétera, da 1. O sea, que cuando n es impar, por ejemplo, coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi, siempre da menos 1. Y cuando n es par, por ejemplo, coseno de 2pi, coseno de 0 también, coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, pues todo eso siempre da más 1.
Todo eso, ¿cómo lo podemos resumir? Con esta expresión, menos 1 elevado a n. Porque esta expresión, cuando n es par, esto da más 1. Y cuando n es impar, esto da menos 1. Entonces, acostumbrados a estas expresiones que simplifican mucho esto. Menos 1 elevado a n, menos 1 dentro del corchete y aquí menos 1 sobre np. Ya veis que b sub n ya va a tener valores y sus valores van a depender de la n, del contador n del sumatorio. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de lo obtenido, los coeficientes de Fourier obtenidos. A sub 0 vale 1, a sub n es igual a 0 siempre. A sub n son los coeficientes de Fourier que acompañan a los términos cosenos. No van a haber términos cosenos según esto. Y b sub n, que es el coeficiente de Fourier que acompaña a todos los términos senos, vale menos 1 sobre npi, que multiplica menos 1 elevado a n menos 1. Y es una función de n, como veis. El periodo es 2 y con todos estos datos la serie de Fourier quedará así. F de t es aproximadamente igual, decimos aproximadamente igual porque va a ser una función continua a trozos. F de t, recuerda que es un tren de pulsos, función continua a trozos periódica, pues aproximamos la serie de Fourier asociada a este tren de pulsos periódicos que representa f de t, pues esta serie asociada es una aproximación. Es una aproximación f(t). Recordar los puntos de discontinuidad, que la serie Fourier se aproxima al punto medio. Por tanto, es una aproximación por culpa de esas zonas de discontinuidad que tiene la función f(t). Y bueno, ahora despejamos los datos. A sub 0 vale 1, 1 sobre 2, un medio más sumatorio de n desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, que a sub n es 0. Por lo tanto, esto desaparece del mapa, todo este término fuera. Y solo ponemos el b sub n, que es menos 1 sobre npi por n menos 1 elevado a n menos 1 entre corchetes multiplicado por seno de 2pi por n y t. T mayúscula vale 2, ¿de acuerdo? Con lo cual lo sustituyen aquí, se va con esto y queda pi n pi t, seno de n pi t. Y bueno, esto podemos dejarlo así, no hay ningún problema, pero podemos hacer un pequeño retoque. Si veis aquí, si observáis bien esta expresión que hay aquí, cuando n es par, esto se hace 0, porque quedaría 1 menos 1, 0. Cuando n es par, esto se hace 0 y anula los términos correspondientes que contienen senos para n par. O sea que para n par, como veis aquí, se anula esto. Para todos los términos que contienen senos y que los hemos obtenido con n valores pares, esto se anula. Con lo cual, solo tiene sentido expresar esto con n impar. Porque con n impar, esto quedaría menos 1, que quedaría menos 2, que multiplicado por el menos 1 quedaría 2. 2 sobre npi, que multiplica al seno de npi. Y aclaramos aquí que esto va desde n infinito y solo tomando valores de n impar. Fijaros bien y acostumbraos también a esta terminología. N desde n igual a 1 podríamos poner, y aclarando que n siempre va a ser impar hasta el infinito. Y así, de esta forma, nos queda expresada ya de una forma mucho más abreviada la función que nos da el ejercicio y su serie de Fourier aproximada. Ft es aproximadamente igual a un medio más 2 sobre pi. Fijaros que un sumatorio, si tenéis un sumatorio de una serie, las constantes que aparecen dentro del término general del sumatorio, 2 y pi, pueden irse fuera del sumatorio. Entonces, 2 sobre pi, sumatorio desde n igual a 1 impar, o poner n impar sabiendo que comenzamos a contar con n igual a 1, n impar hasta el infinito de 1 sobre n por el seno de n pi t. Aquí ya únicamente nos quedan expresiones que contienen a la variable o al contador n, como veis aquí. Este es el desarrollo en serie de Fourier de esta función que recordamos cuál era. De esta función continua a trozos, que era un tren periódico de pulsos cuadrados, con el periodo t igual a 2. Esta es la expresión de la serie de Fourier que aproxima a esta función periódica que nos da el ejercicio. Bueno, un ejercicio muy recomendable es que os pida, por ejemplo, los dos primeros términos de la serie. Los dos primeros términos de la serie, pues damos, por ejemplo, a n el primer valor, n igual a 1, y obtenemos dos términos de la serie. F de t lo aproximaríamos, nuestra función real, la aproximaríamos a dos términos únicos de la serie de Fourier.
el primer término sería un medio y el segundo término sería, para n igual a 1 aquí, quedaría 1 sobre 1 seno de pi t, es decir, 2pi seno de pi t. Obviamente, esta aproximación de Fourier es bastante mala, porque esta función pues solo hemos utilizado, para representar nuestra función real, solo hemos utilizado dos términos de la serie de Fourier, que la serie de Fourier ya sabéis que es una suma de infinitos términos. Si solo escojo dos términos, pues evidentemente al sumar estas dos funciones nos va a dar una función que intenta parecerse a nuestra función periódica, pero no es muy parecida. Hay mucho error. La aproximación es bastante pequeña. Si tomáramos únicamente los tres primeros términos de la serie, pues obtendríamos los dos primeros, y para obtener otro término más de la serie, este de aquí, pues dentro del sumatorio pondríamos el contador n igual a 3. Para n igual a 3, ¿qué saldría aquí? Pues un tercio por el seno de 3πt. Aquí lo tiene, un tercio por el seno de 3πt, que multiplica lo que tiene fuera el sumatorio, 2 sobre pi. Y así obtendríamos un tercer término añadido. Este desarrollo en serie de Fourier contiene ya tres términos. Por lo tanto, ya se aproxima bastante más a nuestra función que la anterior. Pero aún así, con tres términos, también es una mala aproximación. Ahora todo esto que os estoy comentando lo vais a ver en una gráfica, como esta primera función, este primer desarrollo en serie de Fourier se aproxima muy poco a ft, como esta función o este desarrollo en serie de Fourier se aproxima también muy poco a nuestra función, pero mejor que la anterior, y así sucesivamente. Lo vais a ver en una gráfica que os voy a poner al final de esta lección. Si tomamos únicamente los cuatro primeros términos de la serie, es decir, tomamos un término más, para eso tendríamos que añadir los tres primeros que hemos obtenido, un medio más 2pi sobre n seno de pi t más 2 sobre 3pi seno de 3pi t, y ahora añadimos otro cuarto término. ¿Cómo? Pues en el sumatorio damos a n el valor 5. Entonces pasamos a 5, porque recordad que n solo puede tomar valores impares para esta expresión que hemos llegado al final. Para n igual a 5, ¿qué obtendríamos aquí? 1 sobre 5, ¿lo ven? 1 sobre un 5 aquí, por el seno de 5πt, por el seno de 5πt, pero 1 sobre 5 multiplica aquí fuera 2pi, con lo cual quedaría 2 sobre 5pi, seno de 5πt. Hemos añadido este cuarto término a los tres términos que ya teníamos. Esta función que obtenemos con cuatro términos de la serie de Fourier se aproxima bastante más a nuestra función periódica real. Ya la aproximación es bastante mejor, pero repito, estamos utilizando un número finito de términos de la serie para expresar nuestra función. Entre más términos utilicemos de la serie, mejor será la aproximación a nuestra función periódica real, que es lo que digo aquí a continuación. Entre más términos escojamos de la serie, hemos llegado hasta 4, pero podemos escoger 5, 6 y así hasta el infinito. Entre más términos escojamos, la gráfica de la serie se irá aproximando mucho más a la gráfica de nuestra función ft. Y eso lo vais a ver, como os prometí, en el apoyo gráfico a este ejercicio que os presento a continuación. Bueno, pues aquí tenemos el tren de pulsos cuadrados, lo representamos como f, el tren de pulsos cuadrados, y aquí tenéis una simulación de haber escogido solo un término. Si solo escogemos un término, pues sería esta función. Una función seno de t subida un poco debido al término independiente a sub 0 sobre 2 de la serie de Fourier. Lo único que hace es levantar o bajar la gráfica, subirla verticalmente o bajar la gráfica verticalmente. En este caso, como el a sub 0 daba positivo, pues es subir la gráfica. Entonces con esto, esta gráfica seno representaría con dos términos de la serie de Fourier. Luego, si representamos la serie de Fourier pues con más términos, con tres términos, pues obtendríamos esta función que veis aquí. Y ya veis que hay un rizado que se concentra, los rizados estos se concentran a lo largo de los escalones de nuestra función. Ya empieza a parecerse más la función. Si vamos utilizando más términos de la serie de Fourier, por ejemplo aquí creo que pone P7, o sea, utilizamos 7 términos de la serie de Fourier, y esa serie de Fourier representaría ya, sumados todos esos términos, representaría esta gráfica.
Ya ven que los rizos de esta gráfica, que representa la serie de Fourier utilizando 7 términos de la serie de Fourier, esta gráfica de Fourier ya se aproxima mucho más a nuestro tren de pulsos periódico. Ya los rizados se concentran mucho más en cada escalón, como veis. Y ya, si nos vamos mucho más allá, utilizamos, por ejemplo, 15 términos de la serie de Fourier, la gráfica correspondiente a esos 15 términos de la serie de Fourier, pues ya sería esta. Ya veis que se va aproximando ya mucho más esta gráfica, los rizados ya son más estrechitos, ¿lo ven? Y esta gráfica de la serie de Fourier ya veis que se parece muchísimo a nuestro tren de pulsos periódico. Ya veis aquí, por tanto, que entre más términos de la serie de Fourier utilice, pues más y más me voy aproximando a la función periódica que queremos representar mediante la serie de Fourier. Y, bueno, y también otra cosilla, por ejemplo, aquí lo observáis clarísimamente. Las series de Fourier, independientemente que utilice 2, 3, 4 o 5 términos de la serie de Fourier, intenta aproximarse a una función continua a trozos a los trozos de la función, pero en los sitios de discontinuidad, como observáis, la serie de Fourier se aproxima al valor medio. En este salto de discontinuidad de nuestra función real, las series de Fourier, como veis, se van a intentar aproximar ni a un lado de la función real ni al otro lado de la función real. Se van a intentar aproximar al medio. Al medio, ¿lo ven? Por lo tanto, cometemos un error. Las series de Fourier, como ya os dije, son una aproximación a nuestra función continua a trozos periódica, por culpa de estas zonas de discontinuidad, donde la serie de Fourier se va a aproximar, ¿veis? Y aunque utilicemos muchos términos, se va a aproximar la serie de Fourier al punto medio de nuestra función continua a trozos en esos saltos de discontinuidad. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.